Batalla sensacional, señoras y señores, de máscara contra máscara, la que vivimos aquí en la Arena México, un domingo con un sabor muy, pero muy especial. La experiencia en contra de la juventud, el Metálico frente a Oro Junior. Seguramente recordarás esa lucha de máscara contra máscara. Claro que sí, como no la voy a recordar, para un luchador enmascarado es el duelo más importante de toda su carrera. Y ahí es donde estamos viendo, que fue en la primera caída. Esa es mi llave, la llave de mis grandes triunfos. Lo malo fue que la puse en la primera caída y no en la tercera. Eres un hombre que gusta llevar estadísticas. ¿Tienes algún conteo Metálico de cuántas golpizas le diste a Oro Junior? Porque no había función en Perú 77 donde no arrasaras con él. Bueno, pues desde que se inició la rivalidad, donde me lastimó en el duelo del torneo de Buscando un Ídolo, ahí fue donde surge, ¿no? Por un error, me hubo la dislocación de mi clavícula y ruptura como seguí luchando, se me rompió el tendón supraespinoso. Y a partir de ahí, pues la verdad sí me molestó bastante ese tipo de actitudes de un novato. Y desgraciadamente, bueno, luché como nunca ese día, ¿verdad? Y muy cara le costó esta capucha a Oro Junior porque lo mandaste como 2, 3 semanas o un poco más, ¿no? Al colchón con una fractura en el maxilar inferior. Pues mira, dice la gente que conocía a Pepe el Toro que pegaba como patada de mula. Y entonces en esta nueva era del Tigre Infante, pues también tenía que hacer honor a esos golpes. Y fueron nada más tres derechazos los que le di. Bien, señoras y señores, ahí está la imagen de la derrota. Esa es mi madre que me estuvo acompañando y sí, ahí estaba yo asimilando el dolor, ¿no? de que me golpeó en el hombro. Y ahí es donde surge la identidad del Tigre Infante. Así es, señoras y señores, el público lo aclamó como un gran derrotado, como un vencedor también en esta lucha de apuestas. Su señora madre sí, ahí, al borde de las lágrimas. Exactamente. Celebrando también la presencia de su hijo, el llamado ya Tigre Infante de la lucha libre. Una consumación total. ¡Qué presencia, señor! ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, ¿y a poco también cantas? Pues mira, la gente que me conoce, soy el único Pedro Infante que no canta, sino lucha. Ajá. Y cuando la gente me ve luchar, dice, no, mejor que cante. Y cuando me escucha cantar, dice, mejor que luche. Bueno, ahí están las palabras del Tigre Infante de la lucha libre. Y no solamente te hemos visto caracterizado con este traje de gala, de mariachi, de charro mexicano, sino también como Tizoc, también como Pepe el Toro. Se dice por ahí que ya quieres formar la tercia de los 3 huastecos, ¿no? De los 3 huastecos o de los 3 García. Sí, y ya tienes algunos candidatos para esto. Pues la verdad, tengo que pensarlo detenidamente porque no cualquiera puede luchar al lado del Tigre Infante. Te hemos visto también ataviado con uniforme de motociclista de tránsito. Sí, a toda máquina. Pedro Chávez Especial, aquí es Tigre Chávez Especial. Oye, ¿y cómo te ha recibido la gente? La verdad es todo un espectáculo desde que apareces por el pasillo de la fama. Pues mira, afortunadamente y gracias a Dios, desde el momento en que yo me presento a la semana siguiente, pues sentí el respeto y el cariño de la gente porque me presenté sin la máscara. Y eso fue buen aceptado y de ahí dije, de aquí soy y hay que seguirle adelante. Ya cuando bajas del cuadrilátero, ya cuando sales de la arena, ¿qué te decían? Porque yo me acuerdo que subí contigo al ring sagrado de la Arena México en la ceremonia cuando te estás despojando de tu capucha y había lágrimas, había frustración, había tristeza. ¿Qué pasó después? Pues mira, fueron una serie de sentimientos encontrados en esos momentos, ¿no? De saber que terminaba una etapa, pero sabía en esos mismos momentos que tenía que surgir otra. Y esa máscara que vemos ahí, la negra, esa la aportó mi hijo, que me hizo favor de acompañarme y subir nada más a desabotonarla. Él me decía en esos momentos, te la quito. Le dije, no, hijo, porque el que perdió fui yo, no fuiste tú. Tú nada más me ayudaste con tu apoyo y ello fue el que me despojé de la máscara. Ya posteriormente, pues, estaban tristes ellos también, pero esa tristeza yo ya la supe canalizar de manera positiva para seguir adelante. Se dice por ahí, Metálico, que hay ocasiones en que perdiendo también se gana. Y en este caso puede ser esto, ¿no? Pues mira, eso es cierto. Yo perdiendo gané el respeto de la gente, el cariño, el respeto también del mismo compañero y a lo mejor el muchacho Oro ganó la máscara, pero perdió algo. No sé si confianza en él mismo, pero eso ya no venimos a hablar de él. Oye, Metálico, ¿qué hubiera pasado en tu carrera si hubieras tomado la decisión no de iniciar como Tigre Metálico, que hubieras iniciado ya sin la máscara con la imagen de Pedro Infante? ¿Tú crees que hubiera sido más fructífera? No lo creo, porque la gente se dio cuenta de la trayectoria del Tigre.
que siempre en todas las luchas, en todo momento de mi carrera, yo me presentaba y me brindaba al máximo, al máximo. Tan es así que, como dije en una entrevista que me hicieron después, mi cuerpo está bastante lastimado en base a la entrega. Y eso lo valoró la gente, eso lo valoró el público, y de una u otra forma por eso fue el cariño, ¿no? Al momento de despojarme de la máscara. En una escala del 0 al 10, Metálico o Metálico Infante, como ahora te gusta que te llamen. Tigre Infante. Tigre Infante. Tigre Infante. Tigre Infante, ¿cómo calificas este 2014, del 0 al 10? Con un 11, con un 12, gracias a Dios, porque tuve la oportunidad de hacer lo que más me gusta. Tuve la oportunidad de luchar en ese duelo de apuestas en la Arena México. Y desgraciadamente perdí, pero no cualquiera pierde en la Arena México, ni lucha por máscara contra máscara en la Arena México. El público me acepta, supe salir adelante, porque no importa que te caigas, sino cuántas veces te levantes, es lo que importa. Entonces yo me caí y me levanté. Y perdí con la frente en alto, y él le ha dado vida en base a que el público me empezó a nombrar así, porque no fue cosa mía, sino fue del público. Entonces yo agradezco, eso fue algo que me bautizó de esa manera. Y en base a eso, pues hay que aprovecharlo y no defraudar a la confianza de la gente. Metálico, ¿regresarías a ser técnico por el cariño que te ha profesado la gente? Pues mira, yo siempre dije que era un técnico con alma de rudo. Para ser un buen rudo hay que ser buen técnico. Entonces ya fui bien técnico, ahorita estoy demostrando que soy buen rudo, y si la gente lo pide, pues yo regreso a donde tenga que yo que regresar. Pedro el Malo, Jorge el Bueno, también recordamos en esa película, también Pedro Bueno, Pedro Malo, era así el juego, ¿verdad? Tizoc, en fin, Pepe el Toro, señoras y señores, lo que sí es importante es que es un gran luchador. El Metálico, de las derrotas también se aprende, no hay que perderlo de vista en el 2015, porque es todo un espectáculo ahí en el Pasillo de la Fama. Continuamos en este recuento de los momentos estelares del 2014 y despídase como usted sabe. ¡Y a eso vengo! Inició la competición de campeón universal, acaparó la atención de todo el público, y este 29 de agosto del 2014 no fue la excepción. El boleto de entrada es simple y sencillamente que el luchador que tenga un campeonato nacional, que tenga un campeonato mundial del Consejo Mundial de Lucha Libre, es tomado en cuenta para esta reunión de puros monarcas, de puros luchadores con gran jerarquía, de puros reyes. Y bueno, lo que vivimos en el ring sagrado de la Arena México es para la historia. Si no, pregunten al Último Guerrero, que logra algo que nadie había logrado en ese momento: coronarse como doble campeón universal. Estamos recordando las imágenes de esta sesión de puro rey en el ring sagrado de la Arena México. Todos en diferentes categorías llegaban a esta cita histórica, y ahí estaba ostentando el campeonato universal. Él fue el Último Guerrero, el primer monarca universal, lo recordamos perfectamente cuando empezó este torneo. Y así se daban las acciones, de lagunero a lagunero, la experiencia en contra de la juventud. La Sombra, que vivió también un momento sensacional en el 2014, cerrando también el 2014 a tambor batiente en el Japón. Y Último Guerrero no se podía quedar atrás. Eran los momentos en que Último Guerrero tenía esa profunda rivalidad en un punto climático con Atlantis. Todo mundo pedía esa confrontación de máscara contra máscara. Al tiempo sabríamos que se iba a hacer realidad. El Consejo Mundial de Lucha Libre lo logró, lo que parecía imposible. Pero antes, ahí estaba La Sombra, victimando al Último Guerrero. Hay que anotar que también en el pasado La Sombra ya había logrado un campeonato universal, así que estos dos luchadores, grandes representantes del Consejo Mundial de Lucha Libre, estaban en igualdad de situaciones, en igualdad de circunstancias, porque cualquiera de ellos pasaría a la historia. Un Pulpo Guerrero, el Último Guerrero victimando a La Sombra. Muy atento ahí el polémico Tirantes, que a decir verdad también en este 2014 se portó bastante bien, pues no sabemos qué le pasó, pero fue de buenos modales. Y ahí el sentón de la muerte del Último Guerrero, los grandes lances, siempre precisos, siempre eficaces por parte de La Sombra, momentos emocionantes. La Sombra con ese momento en donde alcanzaba en la punta del Everest al Último Guerrero, parecía que era todo, pero el Último Guerrero con ese colmillo largo y retorcido le cambiaba la historia. Nuevamente lo intentaba ahí La Sombra, le estorbaba inclusive la pechera al Último Guerrero para que esos golpes llegaran directamente a la humanidad del último de su estirpe. Esto parecía ser el fin, y no, el Último Guerrero aguantó, sacando fuerzas de flaqueza, el apoyo perfecto por parte del Hombre Sin Nombre para el Último Guerrero, por parte de Rush para La Sombra, los Ingobernables también viviendo un momento histórico en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Batalla recontra superestelar, la recordamos perfectamente, el público apoyando de principio a fin,
al último guerrero. Vean nada más qué forma de surcar el espacio. ¿Quién dice que el hombre no puede volar? La sombra ahí, demostrando que tiene valentía, que tiene arrojo, que tiene precisión exacta para ir menguando la condición físico-atlética del rival. Pero el último guerrero son de esos luchadores que aguantan, no sabemos de qué demonios están hechos, y el último guerrero ahí, demostrando con esta desnucadora brutal cómo empezaba a imponer sus condiciones. La sombra no estaba de brazos cruzados, buscando ese segundo campeonato universal que lo llevaría a la gloria, aunque si bien es cierto que dice la sombra que a él no le importan los cinturones, que no le importa este tipo de triunfos, sino humillar al rival, para nada le hubiera caído mal este reconocimiento en su sala de trofeos. Lo mejor de su repertorio para la sombra, el último guerrero, ahí demostrando ese coraje que siempre lo ha caracterizado a lo largo de toda su carrera. Con problemas ahí ya para sujetar a la sombra, para victimarlo. Sabía perfectamente el joven lagunero lo que le esperaba, como también sabía el último guerrero lo que le estaba esperando. Vaya fiereza, vaya exactitud por parte de la sombra. Se lo llevaba al toque de espaldas. Esto podía ser el final. Una palmada, dos palmadas. Y ahí sacando fuerza, quién sabe de dónde, el último guerrero seguía respirando. El dominio ya era arrollador por parte de la sombra. Qué fortaleza por parte de este joven. Nuevamente la cuenta de los 3 segundos por parte del Tirantes. Excelente trabajo de este luchador veracruzano. Y cuidado, porque seguía el acoso constante. Pero el último guerrero, ahí reaccionando, se iba a la punta del Everest, enganchaba así a la sombra, se lo llevaba al centro del ring. Esto podía ser ya el final y por supuesto, señoras y señores, era el final. El último guerrero, como siempre, el luchador de otro nivel haciendo historia, acompañado ahí por el hombre sin nombre, excelente luchador también lagunero, conseguía el segundo campeonato universal, algo que nadie, absolutamente nadie en el Consejo Mundial de Lucha Libre ha logrado. Haciendo historia, el último guerrero, con esa presea que es codiciada por todos los monarcas, por todos los reyes del Consejo Mundial de Lucha Libre. Honor a quien honor merece. Ahí está la celebración, ahí está ese movimiento exacto de cómo se llevaba la sombra al centro del ring para victimarlo, no con una, ni con 2, ni con 3 palmadas, hasta 15 palmadas, porque la sombra jamás iba a levantar ya de ese castigo por demás brutal del último guerrero. La imagen de la victoria de un luchador que simple y sencillamente es de otro nivel. Un luchador que ha marcado también la diferencia en el Consejo Mundial de Lucha Libre y un luchador que, aunque ya no tiene máscara, la calidad está de sobra.